Esto es Curiosidad Relativa, un canal dedicado a recopilar datos curiosos, si te gusta aprender y descubrir cosas nuevas. Quédate. Este es tu canal. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por el progreso científico? Imagina una sala fría, con olor a cloroformo, documentos clasificados y una bata blanca colgando de una silla. No estás en una película de espías, ni en un capítulo de Stranger Things. Esto pasó, y más de una vez. A lo largo de la historia, científicos, gobiernos e instituciones cruzaron una línea muy fina, la que separa la curiosidad del horror. Todo comenzó, como muchas historias siniestras, con una buena intención: entender el cuerpo humano, curar enfermedades, mejorar la especie. Pero ya sabes lo que dicen: el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis se obsesionaron con la idea de la raza perfecta, y para lograrla, realizaron algunos de los experimentos más crueles y absurdos jamás documentados. ¿Qué tan rápido muere un ser humano cuando lo sumerges en agua helada? ¿Cuánto aguanta sin oxígeno? ¿Qué pasa si intentas cambiar el color de sus ojos inyectando pigmentos directamente en el iris? Sí, lo hicieron. No en ratas, en personas. Y mientras eso ocurría en Europa, en Asia, el ejército japonés no se quedaba atrás. La Unidad 731 fue un centro de terror disfrazado de laboratorio. Prisioneros eran congelados vivos, infectados con peste bubónica o sometidos a vivisecciones sin anestesia. Todo por la ciencia, claro. Por si fuera poco, estos datos fueron tan valiosos que al terminar la guerra, algunos de esos científicos no fueron juzgados, sino contratados por otros países. Sí, como lo oyes, pero no hay que cruzar el océano para encontrar locura científica. En Estados Unidos, a partir de los años 40, las cosas también se pusieron raras. Muy raras. Mujeres embarazadas fueron engañadas para beber sustancias con hierro radiactivo. No sabían lo que estaban tomando, solo que formaban parte de un estudio nutricional. El resultado: cáncer, deformaciones y bebés que no sobrevivieron. ¿Y si te dijera que la CIA también quiso controlar mentes con drogas psicodélicas? El proyecto MKUltra fue real. Les daban LSD a personas sin su consentimiento, a veces en burdeles disfrazados de laboratorios, mientras los agentes los observaban detrás de espejos unidireccionales. Una mezcla entre experimento y película de terror, patrocinada por el gobierno. Y hay más. El experimento Tuskegee, por ejemplo. Cientos de afroamericanos infectados con sífilis fueron dejados sin tratamiento durante décadas, solo para ver qué pasaba. ¿El consentimiento informado? Nunca existió. Estos eventos no son ficción. No son exageraciones. Son capítulos reales, oscuros y tristemente ignorados por muchos libros de historia. La ciencia ha salvado millones de vidas, sí, pero también ha fallado, y a veces de manera escalofriante. Hoy existen códigos éticos, comités de bioética, regulaciones internacionales, pero no siempre fue así. Y seamos honestos, ¿quién vigila al vigilante? Así que dime, si el conocimiento tiene un precio, ¿estás seguro de querer saberlo todo? ¿Qué pasaría si te dijera que, mucho antes de que existieran los museos de ciencia o los parques de atracciones, ya había un lugar donde la imaginación y la ingeniería se daban la mano para asombrar a reyes y sabios por igual? En el corazón de Lyon, en pleno siglo XVII, un hombre llamado Nicolas Grolier de Servières decidió que el mundo necesitaba más maravillas. Tras una vida como ingeniero militar, construyendo puentes flotantes y fortificaciones, se retiró y se dedicó a crear un gabinete de curiosidades que haría palidecer a cualquier inventor moderno. Este gabinete no era una simple colección de objetos, era un espectáculo de ingenio y creatividad. Autómatas que parecían tener vida propia, relojes que desafiaban la lógica, modelos de máquinas imposibles y artefactos que convertían la matemática en arte.
Todo esto salía de la mente y las manos de Grolier, quien abría su gabinete al público una vez por semana, atrayendo a visitantes de toda Europa, incluyendo al mismísimo Luis XIV, el Rey Sol, que quedó tan fascinado que pasó 2 días explorando cada rincón del lugar. Entre sus invenciones destacaban una silla de ruedas que permitía a los usuarios desplazarse sin ayuda, máquinas para trazar paisajes en perspectiva, odómetros con engranajes reductores y una versión mejorada de la rueda de lectura de Agostino Ramelli, que permitía consultar varios libros a la vez sin mover un músculo. Tras su muerte en 1689, su legado fue preservado por su hijo y su nieto, quienes continuaron exhibiendo el gabinete y publicaron un libro detallando todas sus creaciones, colección de obras curiosas de matemáticas y mecánica, o descripción del gabinete de M. Grolier de Servières. Hoy, el nombre de Grolier de Servières no es tan conocido como debería, pero su espíritu vive en cada invento que desafía lo convencional y en cada mente curiosa que se atreve a soñar con lo imposible. Entonces, la próxima vez que veas una máquina que te deje boquiabierto, pregúntate, ¿estás viendo el futuro o simplemente redescubriendo el pasado? ¿Y si te dijera que durante siglos se creyó que el útero tenía vida propia y podía causar locura al vagar por el cuerpo? La histeria, una palabra que evoca imágenes de mujeres desmayadas y ataques nerviosos, tiene una historia tan fascinante como inquietante. Su origen se remonta al antiguo Egipto, donde se creía que el útero podía desplazarse por el cuerpo, causando diversos síntomas físicos y mentales. Esta idea persistió durante siglos, influyendo en la medicina griega y romana. Hipócrates, el padre de la medicina, adoptó la teoría del útero errante, sugiriendo que el órgano podía moverse dentro del cuerpo femenino, provocando enfermedades. Los tratamientos eran tan curiosos como la teoría misma, desde olores agradables para atraer al útero de vuelta a su lugar, hasta masajes y baños terapéuticos. Durante la Edad Media y el Renacimiento, la histeria se asoció con la brujería y la posesión demoníaca. Las mujeres que mostraban síntomas de histeria eran a menudo acusadas de estar poseídas o de practicar magia negra, lo que llevó a innumerables juicios y ejecuciones. En el siglo XIX, la histeria se convirtió en un tema de gran interés para la medicina. Jean-Martin Charcot, un neurólogo francés, estudió la histeria en el Hospital de la Salpêtrière en París, utilizando la hipnosis como tratamiento. Su trabajo influyó en Sigmund Freud, quien desarrolló la teoría del psicoanálisis, relacionando la histeria con traumas sexuales reprimidos. A pesar de los avances en la comprensión de la salud mental, la histeria continuó siendo un diagnóstico común para las mujeres hasta bien entrado el siglo XX. Se utilizaba para describir una amplia gama de síntomas, desde ansiedad y depresión hasta dolores físicos sin causa aparente. La falta de comprensión y la discriminación de género contribuyeron a la persistencia de este diagnóstico. Hoy en día, la histeria ha sido eliminada de los manuales médicos, y los síntomas anteriormente asociados con ella se entienden dentro de contextos más precisos, como los trastornos de conversión o somatomorfos. Sin embargo, la historia de la histeria nos recuerda cómo las creencias culturales y los prejuicios pueden influir en la medicina y en la percepción de la salud mental. Entonces, la próxima vez que escuches la palabra histérico, pregúntate, ¿estamos realmente entendiendo la complejidad de la mente humana o simplemente repitiendo antiguos mitos con nuevas palabras? ¿Puede un hombre sin armas convertirse en el mayor héroe de una guerra? En el fragor de la Segunda Guerra Mundial, donde el estruendo de las armas y el caos reinaban, emergió una figura singular, Desmond II, un joven adventista del séptimo día que, guiado por su fe y principios, se negó a portar armas. Para muchos, esto era inconcebible. Para dos, era innegociable. Desde pequeño, Desmond fue influenciado por los mandamientos bíblicos, especialmente «no matarás». Esta convicción lo llevó a alistarse como objetor de conciencia,
dispuesto a servir como médico de combate, pero sin empuñar un arma. Sus compañeros lo ridiculizaban, lo consideraban un cobarde y un estorbo. Sin embargo, su determinación era inquebrantable. El verdadero testimonio de su valor se dio en la batalla de Okinawa, en el acantilado de Maeda, conocido como Hacksaw Ridge. Allí, bajo un fuego enemigo implacable, Doss se convirtió en un ángel para sus compañeros. Sin más protección que su fe, rescató a aproximadamente 75 soldados heridos, bajándolos uno a uno por el acantilado, utilizando una cuerda y su ingenio. Cada vez que salvaba a uno, oraba: «Señor, ayúdame a salvar uno más». Este acto de heroísmo no pasó desapercibido. Doss fue condecorado con la Medalla de Honor, siendo el primer objetor de conciencia en recibirla. Su historia fue llevada al cine en la película Hacksaw Ridge, dirigida por Mel Gibson, donde se retrata su valentía y fe inquebrantables. Desmond Doss nos enseñó que el verdadero coraje no siempre se mide por la fuerza física o el poder de las armas, sino por la firmeza de nuestras convicciones y la disposición a actuar en favor de los demás, incluso en las circunstancias más adversas. Entonces, la próxima vez que enfrentes una situación desafiante, pregúntate: ¿estás dispuesto a mantener tus principios, incluso cuando todo a tu alrededor te incite a abandonarlos? ¿Y si el líder espiritual más influyente del mundo decidiera no volver a hablarle al planeta por puro berrinche? Imagínate esto. Eres el Papa, el jefe supremo de la Iglesia Católica, el representante de Dios en la tierra, con tu trono dorado, tu túnica impecable, tus anillos relucientes, y de pronto, ¡zas!, te despiertas un día y descubres que te han quitado tu reino. Así, sin más. Te lo arrebatan como a un niño le quitan su juguete favorito. Eso fue exactamente lo que le pasó a Pío IX en 1870, y su reacción fue digna de una telenovela dramática. Se cruzó de brazos, frunció el ceño, y le retiró la palabra al mundo. Sí, como lo oyes. Cuando las tropas del Reino de Italia entraron en Roma aquel 20 de septiembre para unificar el país y acabaron con los estados pontificios, el Papa Pío IX montó en cólera, se declaró prisionero en el Vaticano, y durante los siguientes 59 años, casi 6 décadas, los papas no pusieron un solo pie fuera de los muros del Vaticano. Era como si hubieran dibujado una línea en el suelo y dicho: «Hasta aquí, muchachos. Si no tengo mi reino, no salgo a jugar». ¿Te imaginas al Papa encerrado en su habitación, negándose a saludar por la ventana con un letrero que dijera: «No molestar hasta que me devuelvan mis tierras»? Bueno, fue algo así. Se negaban a reconocer al nuevo gobierno italiano, no recibían embajadores, no participaban en actos públicos y, por si fuera poco, prohibieron a los católicos participar en elecciones italianas. Una especie de «si yo no juego, ustedes tampoco». Pero la cosa no terminó en tragedia, sino en diplomacia. En 1929, con el Papa Pío XI al mando, el Vaticano y el gobierno de Mussolini firmaron los famosos Pactos de Letrán, y así nació el Estado de la Ciudad del Vaticano. El Papa dejó de ser prisionero, Italia respiró en paz y todos contentos, más o menos. Le devolvieron un pedacito de tierra, le reconocieron como jefe de Estado, y lo más importante, le devolvieron la palabra. ¿No es curioso cómo un silencio puede durar tanto y decir tanto a la vez? Este berrinche histórico fue más que un capricho. Fue una jugada política, un símbolo de poder y una muestra de cómo la Iglesia supo resistir, adaptarse y, bueno, también hacer pucheros cuando le convino. Así que, la próxima vez que alguien te deje en visto o se quede callado por horas, recuerda que hubo un papa que lo hizo durante casi 60 años. Y ahora dime, ¿cuánto poder crees que puede tener el silencio cuando viene del mismísimo trono de San Pedro? ¿Alguna vez te has preguntado qué tan lejos podrías llegar por sobrevivir si estuvieras completamente solo en medio del mar, sin agua, sin comida y sin compañía humana durante años?
Pues abróchate el chaleco salvavidas, porque esta historia real te va a dejar más seco que un coco al sol. Pedro Serrano era un marinero español del siglo XVI, cuando los océanos estaban llenos de misterios, monstruos imaginarios y tormentas de verdad. En una de esas travesías aventureras, el barco en el que viajaba naufragó en el Caribe. Pero no fue un naufragio de película con música épica de fondo. Fue un desastre total. Serrano fue uno de los pocos sobrevivientes y acabó varado en lo que ni siquiera era una isla. Era básicamente un banco de arena gigante. Nada de palmeras, nada de cocos, nada de wifi. Bienvenido al infierno tropical. Ahí empezó una odisea de locos. Imagínate vivir entre aves marinas, sol inclemente, sal en las heridas y tortugas que se convertirían en tus amigas y luego en tu comida. Pedro sobrevivió a base de peces crudos, aves y sí, tortugas. Pero lo más salvaje, cuando no llovía, bebía la sangre de las tortugas para no morir de sed. Esto ya no es náufrago, esto es versión extrema con toque sangriento. Pasaron los días, los meses, los años, y de repente, un día, ¡zas! Otro náufrago llegó a la isla. ¿Compañía al fin? Bueno, no tan rápido. Ambos estaban tan deteriorados, flacos, peludos y con la mirada perdida, que pensaron que el otro era el diablo. Literal. Se pasaron días evitándose como si fueran dos gatos mojados hasta que uno gritó, ¡Jesucristo! ¡Ayúdame! Y ahí se relajaron. Ah, no eres el demonio. Eres otro pobre desgraciado como yo. Desde entonces, vivieron juntos como buenos hermanos de isla. Construyeron un refugio con coral, aprendieron a encender fuego y se turnaban para vigilar el horizonte en busca de ayuda. Hacían señales de humo, rezaban y compartían su menú gourmet de tortuga con lágrimas del Caribe. Y como todo náufrago con fe y paciencia, un día, tras 8 años, un barco los vio. El rescate fue real. Volvió a casa convertido en leyenda viviente. Incluso inspiró al mismísimo Robinson Crusoe, la famosa novela de Defoe. Pero Pedro Serrano lo vivió antes, sin guionista ni actores. Entonces dime, si tú naufragaras hoy mismo, ¿tendrías el valor y la locura suficientes para sobrevivir 8 años entre la nada, confiando solo en tu ingenio, tu fe y una tortuga? ¿Te has preguntado alguna vez si un simple peinado podría ser una herramienta de libertad? Pues agárrate, porque lo que vas a escuchar no es solo historia, es ingenio puro disfrazado de estilo. Durante los oscuros días de la esclavitud en América Latina, cuando las cadenas eran de hierro, pero también de silencio y miedo, las mujeres africanas esclavizadas idearon un código secreto que llevaba siglos trenzándose entre sus raíces. Literalmente. No estamos hablando de adornos vanidosos, sino de auténticos mapas, rutas de escape y hasta compartimentos secretos escondidos entre cabellos entrelazados con precisión milimétrica. Estas trenzas no eran solo una tradición heredada de África, sino un grito silencioso de rebeldía. Con ellas, muchas mujeres dibujaban el camino a la libertad en cada hebra. ¿Que cómo lo hacían? Pues así, usaban patrones que representaban montañas, caminos, ríos, y escondían mensajes o símbolos que solo los suyos sabían leer. Enredaban la esperanza con el cabello y, por si fuera poco, ocultaban semillas entre los nudos para poder cultivar alimento cuando llegaran a tierras libres. ¿Puedes creerlo? Un plano de fuga que podía ir contigo sin levantar sospechas. La cosa se pone aún más interesante cuando entra en escena un personaje legendario, Benkos Bioho. Este hombre fue capturado en África, vendido como esclavo y llevado a Cartagena de Indias, pero no se resignó a vivir encadenado. Escapó y fundó San Basilio de Palenque, el primer pueblo libre de América. ¿Y qué promovió desde su santuario de libertad? Exacto, el uso de las trenzas como lenguaje secreto. Porque cuando las palabras se castigan, el cabello habla. A través de estas trenzas, las mujeres se convertían en cartógrafas de la esperanza. Cada línea era un destino, cada curva una promesa.
Y lo mejor es que ni los amos más vigilantes sospechaban que ese peinado tan elaborado era en realidad un grito de independencia bien peinado, sin tinta, sin papel, sin necesidad de hablar, solo trenzas. ¿Te imaginas la escena? Una mujer peinando a otra en el silencio de la noche, al ritmo de susurros y miradas cómplices, construyendo con cada trazo el camino hacia la libertad. Es una escena digna de película, pero sucedió, y no una vez, sino cientos, quizá miles. Hoy, cuando vemos trenzas africanas o afrodescendientes, no solo vemos un peinado tradicional, estamos viendo historia viva, resistencia trenzada, rutas secretas que aún susurran el eco de quienes se negaron a vivir encadenados. Son mucho más que estilo, son memoria, identidad y, sobre todo, libertad. Entonces, la próxima vez que veas unas trenzas, ¿estarás viendo solo belleza o estarás frente al mapa más valiente jamás peinado? ¿Y si te dijera que, hace no tanto, podías deshacerte de tu esposa llevándola al mercado? Parece una broma, una leyenda urbana o parte del guión de una comedia negra. Pero durante más de 100 años, en la vieja Inglaterra, vender a tu esposa en plena plaza pública no solo era posible, sino casi rutinario. Imagínate la escena. Una mañana gris, el bullicio del mercado, los vendedores gritando ofertas de pescado, verduras y pan, y de pronto, un hombre aparece con una mujer atada con una cuerda al cuello, al brazo o a la cintura, como si fuera una cabra. El gentío se detiene. Él alza la voz. «Vendo esposa. Fuerte, buena cocinera. Sabe remendar calcetines. Empezamos en 2 chelines». No era un acto de barbarie, al menos no para sus contemporáneos. Era, curiosamente, una forma de divorcio popular, porque en el siglo XVIII, separarse legalmente era más caro que comprarse una casa. Solo los ricos podían pagarlo, y el resto improvisaba. Así nació esta costumbre tan peculiar: llevar a la esposa al mercado y subastarla como si fuera ganado. Legal no era, pero nadie lo impedía. Incluso en ocasiones, las autoridades lo aceptaban como suficiente para declarar terminada la unión. Y no te creas que las esposas eran siempre víctimas arrastradas a la fuerza. Muchas estaban de acuerdo. Algunas, dicen, hasta se peinaban para la ocasión. Había quienes estaban hartas del marido, enamoradas de otro, o simplemente deseaban irse de esa casa llena de gritos y sopas frías. En más de una ocasión, el comprador era el amante, y en muchos casos, la nueva adquisición acababa feliz en su nuevo hogar. Claro, había excepciones, como aquella vez que un hombre borracho vendió a su esposa por una pinta de cerveza y luego quiso que se la devolvieran. Los precios variaban, desde unas pocas monedas hasta 5 libras, que para la época era una suma decente. Algunos añadían una vaca o un saco de cebada al trato. Había ritual. Cuando la venta se cerraba, el esposo pasaba el extremo de la cuerda al nuevo dueño. El mercado aplaudía, todos contentos. Con el tiempo, esta práctica fue decayendo. No porque la gente se volviera más ética, sino porque la ley empezó a avanzar. Hubo casos que salieron en los periódicos, escandalizando a los más pudorosos. Y en 1857, cuando se aprobó una ley que facilitaba el divorcio, ya no había tanta necesidad de estas transacciones tan creativas. El último caso conocido fue en 1913. Después de eso, la costumbre desapareció, como una excentricidad más de los tiempos pasados. Hoy, miramos atrás y nos reímos, horrorizados y fascinados a partes iguales. ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿En qué momento atar a tu esposa con una cuerda y subastarla frente a un puesto de zanahorias fue considerado normal? Y ahora dime, ¿sabías esto? ¿Alguna vez te has detenido a pensar que podrías estar infringiendo la ley solo por jugar al dominó o tender la fregona en tu balcón? Pues prepárate, porque en España hay reglas que no solo sorprenden, sino que parecen sacadas de una comedia surrealista. Imagina que estás en una terraza de Sevilla tomando algo con amigos
el sol te acaricia la cara y decides sacar el dominó para pasar la tarde. Clic, clac, fichas en la mesa. Y de pronto, aparece un agente de la autoridad. Multa, te dice. ¿Por qué? Porque en algunas ciudades andaluzas, como Sevilla, está prohibido jugar al dominó o a los dados en las terrazas. ¿El motivo? El ruido de las fichas. Sí, el ruidito ese que tanto gusta puede ser considerado una amenaza para la paz pública. Todo por evitar que el sonido de tu estrategia de doble 6 moleste a los vecinos. Pero eso no es todo. Cambiemos de escenario. Verano, 7 a.m. Una playa cualquiera. Llegas temprano, colocas tu sombrilla cerca del agua para asegurar buen sitio. Te vas a desayunar. Cuando vuelves, no solo tu espacio está ocupado, sino que además tienes una multa. En lugares como Benidorm o Cullera, está prohibido reservar sitio, dejando objetos personales en la playa. ¿Qué tan alto puede llegar el castigo por un acto tan playeramente inocente? Hasta 3.000 euros. Por ese precio, mejor te alquilas una isla entera. Ahora imagina esto. Vas conduciendo con el calor aplastante de agosto y decides quitarte la camiseta. Nada grave, ¿no? Error. Circular sin camiseta en España puede costarte hasta 200 euros. No es por pudor, sino porque el contacto directo de la piel con el asiento puede aumentar el riesgo de lesiones en caso de accidente. Así que, ya sabes, por mucho que sudes, camisa siempre. ¿Y si estás muy cansado y decides dormir en tu coche? Si estás en Bilbao o en Vélez, Málaga, mala idea. En muchos municipios dormir dentro del auto, sobre todo por la noche, está prohibido porque se considera acampada no autorizada. Así que el coche no es tu castillo, ni tu cama. Ahora lo mejor, ¿colgar la fregona del balcón? En Villanueva de la Torre eso es un sacrilegio urbano. Se considera feo, antiestético y francamente un atentado visual contra la paz vecinal. Así que mejor busca una zona discreta o tu cubo de limpieza podría costarte una infracción. Y si pensabas que hacer dedo al costado de la autopista era una forma bohemia de conocer el mundo, cuidado. El autoestop en autopistas y autovías está prohibido. Solo en carreteras nacionales puedes jugarte la suerte con un pulgar al viento. Después de todo esto, dime, ¿cuántas leyes extrañas podrías estar rompiendo ahora mismo sin darte cuenta? ¿Puede un muchacho condenado por una enfermedad ser recordado como un rey invencible? Imagínate esto. Jerusalén, siglo XII. Las cruzadas arden como brasas encendidas, y en medio del caos nace un niño destinado a la gloria y al olvido. Balduino es su nombre, hijo de noble cuna, con sangre caliente en las venas, pero con un huésped silencioso que pronto comenzaría a devorarle el cuerpo. La lepra. Sí, esa enfermedad que en tiempos medievales era casi una sentencia divina de castigo eterno. Pero Balduino no lloró, no se escondió, ni siquiera reculó cuando supo que su piel se le caería a pedazos. Al contrario, apretó los dientes y se calzó la corona a los 13 años. ¿Un adolescente leproso gobernando la Tierra Santa? Suena a locura, y lo fue. Pero también fue valentía, visión y una terquedad que rayaba en lo sobrenatural. El joven rey no solo aguantó el trono, lo defendió con uñas, dientes y espada. En 1177, cuando Saladino, el gran líder musulmán, marchaba con miles de soldados hacia Jerusalén, Balduino hizo algo que ni los más curtidos caballeros se habrían atrevido a intentar. Lo enfrentó. ¿Con qué ejército? Uno raquítico, con menos de 500 caballeros. ¿Y qué pasó? Lo impensable. Victoria. En Montgisard, el rey leproso y sus hombres destrozaron al todopoderoso Saladino. Y no es una leyenda. Está registrado. Aquel día, un muchacho enfermo humilló al terror del desierto, pero el cuerpo de Balduino era un traidor silencioso. Cada año, su rostro se deformaba, sus manos perdían fuerza, sus pies dejaban de responder. Sin embargo, su mente seguía siendo afilada como el filo de una lanza. Gobernó con justicia,
con inteligencia política y con una frialdad estratégica que hizo que hasta sus enemigos lo respetaran. Sabía que no viviría mucho, así que planeó cada movimiento como si fuera el último. Incluso cuando sus dedos ya no podían sujetar la espada, aún mandaba en el campo de batalla, llevado en una camilla de madera por sus caballeros. ¿Te imaginas a tus tropas cargando a su rey enfermo y aún así gritando «por Balduino» antes de embestir a la muerte? Murió a los 24 años, pero en ese corto tiempo hizo más que muchos que vivieron 100. Dejó una Jerusalén que por un instante resistió gracias a su furia, a su fe y a su carne podrida que nunca se rindió. Y si te dijera que a veces los héroes no tienen cuerpos perfectos ni destinos gloriosos, sino enfermedades implacables y una voluntad que quema como fuego, entonces dime, ¿quién fue realmente Balduino IV? ¿Un rey condenado o el último milagro de Jerusalén? ¿Sabías que alguna vez fue posible subir tu coche en un barco, pedir un daiquiri en la cubierta y bajarte 6 horas después en pleno malecón de La Habana? Sí, sin visas complicadas, sin colas eternas en migración, solo tú, el mar y la promesa de una Cuba vibrante al otro lado del estrecho. Suena a fantasía tropical, pero ocurrió. Durante los años 40 y 50 existía una ruta marítima tan insólita como encantadora. El ferry que unía Key West, Florida, con La Habana, Cuba. Lo abordabas como quien toma el metro. Metías el coche. Sí, con todo y equipaje. Te sentabas en un salón con aire acondicionado, pedías un café o un ron y al cabo de unas horas, ¡voilá! Llegabas a la capital cubana como un auténtico viajero de película. El barco se llamaba SS City of Havana, aunque tenía un pasado bastante menos glamuroso. Antes de ser ferry caribeño, fue el HRS Northway F-142, un buque de guerra británico que participó nada menos que en el desembarco de Normandía. Sí, el mismo barco que llevó tanques y soldados al infierno del día D. Después se recicló para llevar turistas en chanclas y autos de lujo robados hacia la isla de los Mojitos. Ironías de la historia. La compañía West India Fruit and Steamship lo operaba con un ritmo tan preciso que parecía un reloj suizo. Lunes, miércoles y viernes salía de La Habana rumbo a Florida. Martes, jueves y sábados hacía el viaje inverso. Los domingos descansaba. Como todo buen cubano, el ferry era un espectáculo. En la cubierta se mezclaban diplomáticos, turistas, buscavidas y agentes del FBI. Sí, los gringos venían a recuperar autos robados que mágicamente aparecían en Cuba. Abajo, los automóviles viajaban protegidos del salitre, mientras arriba, los pasajeros brindaban entre habanos y boleros. Pero como toda buena historia caribeña, el final llegó de golpe. En 1961, el ferry cruzó por última vez, llevando de regreso a Estados Unidos al personal de la embajada americana, justo cuando las relaciones entre ambos países se fueron al fondo del mar. El SS City of Havana fue vendido, y esa ruta mágica quedó sepultada entre archivos, salitre y nostalgia. Hoy, algunos viejitos en La Habana todavía cuentan cómo veían llegar el barco blanco y elegante, cargado de promesas americanas y sueños rodantes. Algunos incluso aseguran que en noches sin luna se ve una silueta en el horizonte, como un fantasma marino que aún quiere volver. Ahora dime, ¿no te parece extraño que una de las conexiones más directas entre Cuba y Estados Unidos haya sido un barco que antes llevó soldados a la guerra y luego autos robados al paraíso? ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué nuestro país se llama Estados Unidos Mexicanos y no simplemente México? Tal vez la respuesta te haga ver la historia de una manera completamente nueva. Imagina la escena. El año es 1824, y un México recién independizado, lleno de sueños y desafíos, decide adoptar un modelo de gobierno inspirado en una nación que, en ese entonces, era la gran potencia emergente, los Estados Unidos de América. Así nacen los Estados Unidos mexicanos. Un nombre que no solo aludía a una estructura política,
sino que era también un guiño a la visión de un país federal, compuesto por estados libres, pero unidos bajo un mismo ideal. Un país que, aun con las cicatrices de la guerra y la lucha por la independencia, quería marcar su identidad a lo grande. Pero claro, el nombre no es tan simple como suena. El México que todos conocemos también tiene una historia detrás. Proviene de la palabra náhuatl Mexico, que se refería a la Gran Tenochtitlan, la capital del Imperio Mexica. ¿Te imaginas lo que debe haber sido esa ciudad flotante en el lago de Texcoco? Un lugar tan imponente que, incluso hoy, sigue impregnado de un aura mística. La etimología sugiere que México podría significar el ombligo de la luna o en el centro del lago de la luna, evocando no solo el lugar, sino la cosmovisión de los pueblos originarios. Pero volvamos a la historia. A lo largo de los años, México no siempre se llamó como ahora. Durante la lucha por la independencia, nombres como América Septentrional o América Mexicana fueron utilizados con el deseo de diferenciarse del Imperio Español y del resto de América. Después de la independencia, México adoptó el nombre de Imperio Mexicano, que duró poco, hasta que, tras la caída del imperio, se adoptó la forma republicana que conocemos: Estados Unidos Mexicanos. Pero ¿por qué no México? La respuesta parece radicar en la inspiración que los fundadores encontraron en la Constitución de los Estados Unidos, con su modelo federal de 13 estados que, a pesar de su diversidad, funcionaban como una sola nación. Ahora bien, no todos se han conformado con ese nombre tan largo. En los últimos años, algunos incluso han propuesto cambiarlo y reducirlo simplemente a México. El presidente Felipe Calderón, en 2012, sugirió eliminar Estados Unidos Mexicanos del nombre oficial del país, porque, según él, México es lo que todos conocemos y lo que el mundo reconoce. Sin embargo, esa propuesta no prosperó. El nombre sigue siendo una constante en nuestra historia, y la pregunta persiste: ¿por qué seguimos atados a un nombre que, para algunos, resulta innecesariamente largo y anticuado? El nombre Estados Unidos Mexicanos no solo refleja nuestra historia y nuestras luchas pasadas, sino que también nos invita a reflexionar sobre la relación entre nuestra identidad y el mundo. ¿Es este un nombre que define nuestra unidad? ¿O uno que nos hace vernos más allá de nuestras fronteras? ¿Es solo un vestigio del pasado? ¿O aún nos dice algo fundamental sobre lo que somos como nación? Así que, la próxima vez que escuches Estados Unidos Mexicanos, pregúntate: ¿realmente estamos viviendo con ese nombre o el nombre nos sigue viviendo a nosotros? ¿Alguna vez te has preguntado si un filósofo podría tener un truco bajo la manga para ganar la lotería sin hacer trampa? Pues Voltaire, el famoso pensador francés de la Ilustración, no solo se dedicaba a iluminar mentes, sino que también sabía cómo jugar con los números para llevarse el premio mayor. Todo comenzó en 1729, cuando Francia atravesaba una grave crisis económica. En un intento por salvar las arcas del Estado, el ministro de Finanzas, Michel Robert Le Pelletier Desforges, lanzó una lotería vinculada a la compra de bonos del gobierno. El premio, una suma de 500,000 libras, una fortuna que haría soñar a cualquier persona en esa época. Sin embargo, a pesar de lo atractivo del botín, la lotería estaba plagada de fallos que Voltaire pronto identificaría como una oportunidad. El sistema era simple. Por cada bono adquirido, se recibía un boleto para el sorteo. El problema era que el valor del bono influía directamente en el costo del boleto, haciendo que quienes compraban bonos más caros tuvieran que pagar una suma desorbitada para participar. Pero, lo más llamativo, era que el premio no dependía de la cantidad de dinero invertido, sino que era el mismo para todos, independientemente de si alguien había comprado un bono de 10 libras o de 1,000, un juego que favorecía, sin saberlo, a aquellos que adquirían los bonos más baratos. Y ahí es donde entró Voltaire. Con la astucia que lo caracterizaba, el filósofo se asoció con el matemático Charles-Marie de la Condamine y otros inversores, quienes compraron en masa los bonos más baratos.
Esto les permitió acumular una gran cantidad de boletos sin gastar una fortuna. Como resultado, las probabilidades de ganar aumentaron significativamente, y Voltaire y sus socios se hicieron con el gran premio, 500,000 libras que les cambiaron la vida. Pero, como todo en la vida, la suerte no duró para siempre. La noticia de los ganadores se difundió rápidamente, y pronto las autoridades se dieron cuenta de que muchos de los boletos premiados tenían una conexión directa con Voltaire. En un intento por salvar las apariencias, el ministro Pelletier de Force demandó a los ganadores, acusándolos de aprovecharse del sistema. Sin embargo, la corte los declaró inocentes, alegando que simplemente habían jugado según las reglas del juego. Pese a la victoria legal, la lotería fue cancelada y el ministro perdió su cargo. Voltaire, por su parte, no solo ganó una fortuna, sino que también se aseguró un futuro libre de preocupaciones económicas, lo que le permitió seguir dedicándose a su verdadera pasión: escribir. Así, entre sus obras filosóficas, se encontraba también el arte de aprovechar las oportunidades cuando se presentaban. Entonces, ¿realmente fue solo suerte lo que permitió a Voltaire ganar, o había algo más detrás de esa jugada maestra? ¿Será que, en ocasiones, las grandes mentes también saben cuándo tomar el camino menos esperado para lograr sus objetivos? ¿Alguna vez te has preguntado por qué el temible imperio mongol, que arrasó todo a su paso, se detuvo a las puertas de Viena? A principios del siglo XIII, los mongoles, bajo el mando de Genghis Khan, habían sembrado el terror a través de Asia y Europa del Este. Su ejército, que parecía imparable, avanzaba como una ola destructora, conquistando ciudades, arrasando ejércitos y sumiendo a pueblos en la desesperación. Sin embargo, cuando llegaron a las puertas de Viena, algo inesperado sucedió. Se retiraron. ¿Por qué? No fue por falta de recursos ni porque los europeos hubieran demostrado ser grandes guerreros. Viena, en ese entonces, no era más que una pequeña ciudad rodeada de murallas, nada comparada con el poderío de los ejércitos mongoles. La razón detrás de este giro en la historia está lejos de ser lo que uno esperaría. La verdadera causa de su retirada no fue una derrota, sino una serie de sucesos internos en el imperio mongol que cambiaron el curso de la historia. Tras la muerte de Genghis Khan, sus hijos y nietos comenzaron a disputar el control de las vastas tierras que su abuelo había conquistado. Las luchas de poder entre ellos fueron implacables, y lo que en un principio parecía un imperio monolítico comenzó a desmoronarse desde adentro. Las tensiones políticas y los conflictos por la sucesión fueron más que suficientes para frenar cualquier intento de expansión hacia Europa. Además, no debemos olvidar que la expansión hacia el oeste no tenía un interés estratégico claro para los mongoles en ese momento. En su vasto imperio, Europa no era una prioridad inmediata, y las tensiones internas les exigían más atención. Esto hizo que los recursos que estaban destinados a seguir la conquista se desviaran hacia las luchas familiares. La retirada de los mongoles no fue una huida, sino un reagrupamiento forzado, una retirada para enfrentarse a los verdaderos enemigos que amenazaban su unidad interna, ellos mismos. Así fue como Viena, que podría haber sido solo una línea más en las crónicas de destrucción mongola, se salvó. Un simple giro de la rueda de la fortuna, una serie de disputas internas entre los mismos conquistadores, evitó que Europa cayera bajo su dominio. Los mongoles, aunque con una fuerza asombrosa, demostraron que incluso los imperios más poderosos pueden sucumbir a los demonios de su propio interior. Ahora bien, ¿realmente podemos atribuir esta salvación a la suerte? ¿O acaso hay algo más profundo detrás de la caída de los imperios que deberíamos considerar, algo que se alimenta de las fracturas internas más que de la resistencia externa? ¿Qué tan lejos, o más bien, qué tan alto, estarías dispuesto a llegar para defender tu orgullo, incluso si eso implicara flotar en un globo aerostático con una pistola en la mano y la muerte bajo tus pies? Francia, año 1808.
Imagínate los cielos tranquilos sobre París, surcados por palomas, nubes suaves y dos globos aerostáticos cargados con duelistas dispuestos a volarse la cabeza por el amor de una mujer. Así comienza una de las historias más absurdas, gloriosas y genuinamente humanas de todos los tiempos. Porque mientras algunos resolvían sus diferencias en oscuros callejones con espadas o pistolas, dos nobles franceses decidieron que su honra se merecía un duelo, a 600 metros de altura. Los protagonistas, Monsieur de Grandpré y Monsieur de Pic. ¿El motivo del conflicto? Una mujer, por supuesto. Ambos habían sido amantes de la misma dama, y tras una serie de enredos románticos y bastante cotilleo parisino, ella terminó eligiendo a uno de los dos. El otro, herido en su vanidad y con el ego hecho trizas, no encontró mejor manera de responder que lanzando un desafío. Pero no un duelo cualquiera. No. Uno en el cielo. Porque si ya vas a ser ridículo, hazlo con estilo. La escena era surrealista. Dos globos aerostáticos preparados en el parque de Saint-Cloud. Cada uno llevaría a un duelista y a su piloto. El plan era simple: ascender a la misma altura, apuntar desde sus cestas flotantes, disparar, y que el mejor, o el menos torpe, ganara. ¿Y el que perdiera? Bueno, caer cientos de metros no suele tener finales felices. Una multitud se reunió para presenciar el espectáculo. Porque claro, ¿quién se perdería a dos nobles jugándose la vida como si fueran caricaturas flotantes? Los globos despegaron lentamente, elevándose como si hasta el cielo dudara de lo que estaba por suceder. A medida que ganaban altura, los murmullos desde el suelo se mezclaban con la tensión en el aire. No había marcha atrás. Una vez que alcanzaron una distancia segura, o eso creían ellos, comenzó el duelo. Monsieur de Pic disparó primero, y falló, tal vez por el balanceo del globo o por el pánico existencial que implica disparar a otro hombre desde el cielo mientras flotas sobre la muerte. Grandpré respondió. Su disparo no dio en el cuerpo, sino en algo más letal, el globo del enemigo. La bala atravesó la tela como si fuera papel mojado. En segundos, el globo de Pique perdió estabilidad. Empezó a descender como si el cielo se lo tragara con desgano. El piloto gritaba. Intentaban estabilizarlo, pero nada funcionó. El impacto fue brutal. Los restos del globo quedaron esparcidos, y con ellos la reputación de un hombre que creyó que morir por amor era una buena idea. Y así, mientras Grandpré descendía victorioso, y seguramente temblando, quedó escrito uno de los duelos más insólitos que la humanidad haya presenciado. Un combate por amor entre nubes, pólvora y una dosis generosa de locura. Entonces dime, ¿el honor está en el corazón o en la altura desde la que estás dispuesto a caer por él? ¿Alguna vez te has preguntado quién fue el primer ser humano en sentarse en un inodoro y pensar, ¿esto sí es progreso? La historia del baño moderno es, irónicamente, una de las más sucias y fascinantes que existen. Porque aunque hoy damos por hecho ese pequeño trono de porcelana en el que meditamos a diario, hubo una época no muy lejana en la que hacer tus necesidades era todo menos privado, higiénico o cómodo. Pero vayamos al principio. No a la Edad Media, ni al Imperio Romano, sino a un hombre con nombre de novela gótica, Sir John Harington. Corría el año 1596 y, como muchos nobles ingleses de la época, Harington tenía demasiado tiempo libre y una obsesión muy peculiar: encontrar una forma más elegante de evacuar. Harington no era un simple inventor, era escritor, poeta y ahijado de nada menos que la reina Isabel I. Pero también era conocido por sus textos satíricos y su afición por los juegos de palabras, especialmente aquellos que giraban en torno al tema fecal. En resumen, era el típico genio excéntrico que hace reír y molesta a partes iguales. Un día, cansado de los pozos malolientes y los cubos de madera, Harington se puso manos a la obra. Diseñó un dispositivo revolucionario,
un asiento elevado con una cisterna conectada a una palanca que liberaba agua y se llevaba los desechos lejos de la vista y del olfato. Lo llamó el Ajax, un juego de palabras que sonaba como Ajax, jerga para letrina en inglés antiguo. Imagina el orgullo de presentar tu invento no solo como una solución sanitaria, sino como un chiste escondido. La reina Isabel, intrigada y probablemente cansada de los aromas del palacio, pidió ver el artefacto. Y según cuentan, no solo lo aprobó, sino que mandó instalar uno en su residencia de Richmond. Así, el primer inodoro de la historia moderna fue usado por una monarca, aunque después la idea cayó en el olvido por casi 2 siglos. Porque sí, tener agua corriendo por dentro de las casas aún era más fantasía que realidad. Harrington, por su parte, fue ridiculizado por muchos. Su invento fue considerado innecesario, incluso inmoral, pero él se mantuvo firme, escribiendo tratados y poemas sobre la dignidad del acto de soltar lastre. Un auténtico visionario con una pluma en una mano y una cadena de cisterna en la otra. No fue sino hasta el siglo XIX que el mundo, por fin, estuvo listo para seguir sus pasos. Con la llegada del agua corriente y las redes de alcantarillado, el diseño de Harrington fue retomado, mejorado y masificado. Y así nació el inodoro moderno, un objeto tan común, tan silencioso, tan infravalorado y sin embargo tan indispensable como cualquier otro avance tecnológico. Así que la próxima vez que te sientes cómodamente en tu trono blanco, piensa en Sir John Harrington, el hombre que lo imaginó todo siglos antes. Y dime, ¿no es acaso curioso que uno de los mayores símbolos de civilización naciera entre poemas, burlas y un buen tirón de cadena? ¿Y si te dijera que hubo un arma tan precisa, tan inteligente, que regresaba sola si fallaba el blanco? Parece un truco de magia o la escena de una película futurista, pero en realidad es una de las invenciones más antiguas de la humanidad, el boomerang. Sí, ese curioso artefacto en forma de L que hoy vemos en dibujos animados o tiendas de souvenirs australianos, fue en su origen una herramienta de caza tan mortal como elegante. Pero lo más fascinante no es que volara, sino que supiera volver. Hace más de 20.000 años, en las vastas y desérticas tierras de lo que hoy conocemos como Australia, los pueblos aborígenes ya dominaban el cielo. Fabricaban estas maravillas aerodinámicas de madera endurecida, las lanzaban con precisión matemática y esperaban que el boomerang hiciera su danza aérea. Si impactaba, perfecto, comida para la tribu. Si no, regresaba con humildad a las manos del cazador, como pidiendo otra oportunidad. ¿Qué otra arma hace eso? Pero no te vayas con la finta de que todos los boomerangs regresaban. De hecho, los originales, los más antiguos, no estaban diseñados para volver. Eran pesados, rectos o curvos, diseñados para derribar canguros o incluso romper huesos enemigos en batalla. Algunos medían casi 1 metro de largo y podían volar hasta 100 metros de distancia. Eran, en esencia, palos lanzables con actitud. Lo del regreso fue un bonus evolutivo, un capricho de la física que solo algunos diseños livianos y asimétricos lograban. Y aquí es donde la historia se pone más misteriosa. Porque los egipcios también usaban artefactos parecidos al boomerang, y los nativos americanos, y pueblos antiguos de Europa del Este. ¿Cómo es que culturas separadas por miles de kilómetros y sin contacto alguno inventaron armas tan similares? ¿Casualidad? ¿Genialidad colectiva? ¿O es que el boomerang, como las mejores ideas, nace cuando la necesidad se encuentra con una mente creativa y un trozo de madera? Lo increíble es que, a pesar de su antigüedad, el boomerang funciona con principios que cualquier ingeniero aeronáutico aplaudiría hoy: sustentación, fuerza giroscópica, torque y mucha paciencia para aprender a lanzarlo bien, porque no es cuestión de tirar al aire como si fuera un frisbee. No, debes encontrar el ángulo correcto, la inclinación precisa, la velocidad ideal. En manos expertas,
es un espectáculo de geometría voladora, en manos inexpertas. Probablemente termines corriendo para esquivar tu propia arma. Hoy en día, el boomerang ya no se usa para cazar ni para pelear, pero sigue siendo un símbolo cultural poderoso. Para los aborígenes australianos representa identidad, conexión con la tierra, con los ancestros y también con el cielo. Y sigue siendo, sin duda, uno de los mejores recordatorios de que la tecnología más impresionante no siempre viene con cables o pantallas. A veces, basta con una rama tallada con sabiduría ancestral. Así que la próxima vez que veas un boomerang, piénsalo 2 veces antes de llamarlo juguete. Porque, dime, ¿qué otra arma ancestral conoces que, al fallar, vuelva a ti como diciendo, tranquilo, lo intentamos de nuevo? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.